que el anticristo, cuando haga su aparición en el mundo de una forma oficial, va a confirmar. Es muy importante no afirmar, sino a confirmar. Y cuando decimos confirmar, estamos hablando de algo que anteriormente se había firmado. El anticristo va a confirmar un tratado de paz con Israel y con varias naciones árabes. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sabemos claramente que cuando se menciona en Daniel la palabra semana, Shavua en el hebreo, significa semana de años, porque los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Esta es la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar esto que fue escrito hace 2500 años con los eventos que han sucedido en estos últimos meses? Por ejemplo, uno de los eventos que hemos visto en los últimos meses fue el famoso acuerdo de Abraham, o los acuerdos de Abraham, donde Israel firma tratados de paz, de política y de comercio con Jordania, Egipto, Bahrein, Sudán, Emiratos Árabes y Marruecos. Con Egipto y con Jordania ya se había firmado un tratado hace muchos años, lo que le costó la vida al presidente Sadat de Egipcio, porque se enojaron que haya entrado en un tratado de paz con Israel. Pero en estas últimas semanas o meses se firmó el tratado con más naciones árabes que quieren unirse a Israel para ser protegidos por Israel de las amenazas de Irán. Sin embargo, la grande incógnita que nos conviene actualmente escudriñar es esta pregunta: ¿podrá Arabia Saudita aceptar entrar también en los acuerdos de Abraham o firmar un tratado de paz con Israel? Porque repito que en septiembre del año 2020 quedó asombrado el mundo cuando se firmaba el acuerdo de Abraham, donde las relaciones de Israel con algunas naciones árabes como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, se normalizaban. Y estamos hablando de hace más de 75 años, porque desde 1948, cuando Israel se convierte en una nación libre, autónoma e independiente y soberana, los árabes de todas las naciones que rodean a Israel le declararon la guerra. Le declararon la guerra en 1948, en 1956, en el 67, la famosa guerra de los 6 días, y en 1973 en la guerra de Yom Kippur. Ahora, nadie hubiera podido imaginarse esto. ¿Cómo era posible que los mismos árabes que han considerado a Israel un enemigo y que han tratado de extirparlo de la zona geográfica donde se encuentra hacia el mar Mediterráneo, estén pidiéndole ahora ayuda a Israel para que los proteja de la amenaza de Irán? Pero estos tratados no quedaron ahí, sino que se han expandido a más acuerdos. Y hace algunos días, en julio del 2022, se firma el tratado finalmente con Emiratos Árabes Unidos e Israel en un acuerdo libre de comercio sobre el petróleo, esperando este acuerdo comercial $10 billones dentro de 5 años. Repito, Israel acaba de firmar un acuerdo comercial con los Emiratos Árabes Unidos con un valor de 10 billones, no millones, billones de dólares dentro de 5 años. Ahora bien, Israel y Bahrein, que son 2 naciones árabes, tienen ahora un acuerdo de cooperación también de defensa, en la cual el personal naval de Israel se quedará estacionado permanentemente en Manama, lo cual le va a dar a Israel una posición estratégica militar de tener ahí soldados estacionados. Nadie hubiera podido imaginarse esto que estamos viendo y que es una realidad. Y todos esos eventos son asombrosos
porque el impacto geopolítico no hay necesidad realmente de sobreenfatizarlo. Pero el próximo noticiero terminaremos explicando la asombrosa profecía de que el anticristo se acerca, porque vamos a explicar que si Arabia Saudita acepta firmar el acuerdo con Israel, tal vez sea el anticristo el que lo esté confirmando. Les esperamos.